Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a estudiar los tipos de sujeto que yo puedo encontrar en una oración. Sí, antes de empezar me gustaría agradecerte por tu fidelidad y también pedirte que tengas un poquito de paciencia en ver los anuncios que te aparecen y no saltarlos, ya que precisamente los canales de YouTube somos económicamente sostenibles a partir de nuestros ingresos por publicidad. Así que te pido que apoyes este proyecto educativo para que podamos seguir creando nuevos videos. Entonces, nosotros podemos tener en una oración un sujeto expreso, si aparece directamente en la oración. Podemos tener un sujeto tácito, si está sobreentendido y lo encontramos a partir de los pronombres. Podemos tener un sujeto simple, si el sujeto solo tiene un núcleo, un elemento. Podemos tener un sujeto compuesto, si el sujeto tiene varios elementos. Podemos tener un sujeto complejo si hay determinantes que modifican ese núcleo. Puede ser incomplejo si no hay determinantes que modifiquen ese núcleo, o puede ser agente si el sujeto que realiza la acción está, valga la redundancia, en el sujeto de la oración, o paciente si en vez de hacer la acción la recibe, porque es una oración en voz pasiva. Entonces vamos a ir aprendiendo los tipos de sujeto que existen a través de oraciones. En realidad no es tan complicado, es simplemente entender el concepto. Entonces vamos a comenzar obviamente con el tipo de sujeto más sencillo, que es el expreso, que es el que aparece en la oración. Por ejemplo, María vino a mi casa. En este caso aquí tenemos María, que es el sujeto que aparece de manera expresa en la oración, o sea, está en la oración. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos la oración corríamos hacia tu casa? En este caso, si ustedes se fijan, la oración está iniciando con un verbo, corríamos hacia tu casa, y el sujeto no está en la oración, pero sí está sobreentendido en forma de pronombre. O si yo tengo la oración salto la cuerda, ¿cuál sería el sujeto en esta oración? Sería yo salto la cuerda. Y aunque el sujeto no está escrito, sí está sobreentendido, porque si nosotros buscamos a qué pronombre personal corresponde esta conjugación, es yo. Entonces, siempre que nosotros tengamos sujetos que aparecen de manera directa en la oración, sea de manera escrita, este sujeto será obviamente un sujeto expreso que aparece en la oración. Y si tenemos una oración que inicia con un verbo, entonces tendremos un sujeto tácito. Recuerda que los pronombres y las conjugaciones que podemos tener son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. Esas son las diferentes conjugaciones que nosotros podemos tener según los diferentes pronombres. Entonces serán esos pronombres los que forman el lugar del sujeto tácito. Y, importante, lo tienes que indicar con una plequita y ponerle arriba ST y el pronombre que yo creo que corresponde. Por ejemplo, saltábamos la cuerda. En este caso, esto es un sujeto tácito, porque el sujeto no está escrito en la oración, sino que está sobreentendido. Entonces pones la plequita, ST y nosotros, que es el sujeto de la oración. O si la oración fuera, cantó hoy. En este caso, aquí también hay un sujeto tácito o sobreentendido, que es él o ella, porque yo puedo decir, él cantó hoy, o yo puedo decir, ella cantó hoy. Igual si yo tuviera, saltas muy alto. En este caso, este es un sujeto tácito. ¿Y cuál sería el pronombre que corresponde? Sería tú saltas muy alto. Entonces, en este caso, yo indicaría que tengo un sujeto, indicándolo con una plequita y ST. Ahora, si yo tuviera, ella y él son mis amigos,
ahí la cosa cambia, porque él y ella, que son los pronombres, aparecen en la oración. Entonces, este es un sujeto expreso. Él y ella son amigos. Entonces, en este caso, el sujeto sí aparece y no es un sujeto tácito. Lo que intento decirte es que vas a encontrar el sujeto tácito en aquellas oraciones donde no aparezca la persona que realiza la acción, o sea, donde no aparezca el sujeto. Y la oración comience directamente a través de los verbos. Al final de esta lección vamos a hacer algunos ejercicios juntos para que lo practiques. Ahora, también existe el sujeto simple y el sujeto compuesto. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos varios núcleos. Ustedes saben que los sujetos pueden estar compuestos por una persona o por varias personas. A eso se refiere esta clasificación. Si yo tengo la oración, él es mi hermano, por ejemplo, en este caso este sujeto es simple, porque él es el núcleo del sujeto y solo es uno. Pero si yo dijera, él y ella están allá, en este caso, él y ella, ambos serían núcleos de ese sujeto, porque aquí lo que yo tengo es un sujeto compuesto por dos núcleos, que son él y ella. Si yo tuviera, Pedro y María están cansados, en este caso, este sujeto es compuesto, porque tendría dos núcleos, que serían Pedro y María. Entonces, en este caso, yo tengo un sujeto compuesto representado por dos núcleos. Si yo tuviera, María está enferma, aquí tendría solamente un núcleo. Por tanto, esto sería un sujeto simple. El otro tipo de clasificación que tengo es el sujeto complejo versus el sujeto incomplejo. Entonces, el sujeto complejo es el que tiene determinantes. Por ejemplo, la niña alta es mi hermana. En este caso, niña es el núcleo de ese sujeto. Y la es un artículo, es un determinante, y alta es un adjetivo, también es un determinante. Son modificadores del sujeto. Entonces, en este caso, aquí yo tengo un sujeto complejo, porque tengo un núcleo con determinantes. Pero si la oración fuera, Inés es alta, en este caso yo tendría un sujeto incomplejo, porque solamente tengo un núcleo y ahí no hay determinantes. Por ejemplo, si la oración fuera, la verde camisa de Inés, tendría la y verde. Y camisa obviamente sería el núcleo. Entonces ese sería un sujeto complejo, porque tendría la, que es un artículo, y verde, que es un adjetivo calificativo. Y estos elementos estarían modificando la palabra camisa, que es el núcleo de ese sujeto. Entonces este es un sujeto complejo, porque tiene determinantes, porque tiene artículos y tiene adjetivos. Pero si la oración fuera, papá vino, en este caso solo tengo un núcleo en el sujeto, que es papá. Entonces este sería un sujeto incomplejo. Ahora, el otro tipo de sujeto que también tenemos, si ustedes se fijan, ya llevamos sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto complejo y sujeto incomplejo, pero también tenemos el sujeto agente y el sujeto paciente. ¿Cuándo ocurre esto? En las oraciones en forma activa y en las oraciones en forma pasiva. Por ejemplo, si yo tuviera, Juana cocina la cena, en este caso, esto es un sujeto activo, porque la persona que realiza la acción está en el sujeto, que es Juana. Pero si la oración fuera, por ejemplo, la cena fue cocinada por Juana, vean cómo quien realiza la acción siempre es Juana, pero ya no está en el sujeto, sino que pasa al predicado a través de la formación de la voz pasiva y del complemento agente con la preposición por. Entonces, en este caso, el tipo de sujeto que hay aquí es paciente, porque la persona que realiza la acción ya no está en el sujeto, sino que está en el predicado. O por ejemplo,
yo cociné un pollo para ti. En este caso, este sujeto, si se fijan, es activo. Yo, la persona que realiza la acción, está en el sujeto. Yo cociné un pollo, por ejemplo. Yo soy el sujeto y estoy en el sujeto. Soy la persona que realiza la acción. Pero si yo dijera un pollo fue cocinado por mí o la cena fue cocinada por mí, si ustedes se fijan, yo que soy la que cocina, porque no cocina a otro, soy yo, pero yo me muevo del sujeto y paso al predicado. Paso en forma de sujeto paciente, o sea que recibe la acción. Por ejemplo, si la oración fuera, Pedro limpia la casa. Pedro limpia la casa versus la casa fue limpiada por Pedro. Si ustedes se fijan en el primer caso, quien realiza la acción está en el sujeto. O sea, este sujeto es un sujeto activo, pero en el segundo caso es un sujeto paciente, porque la persona que realiza la acción ya no está en el sujeto, sino que está en el predicado de la oración. Entonces ahora vamos a hacer algunas oraciones donde vamos a identificar si es sujeto agente o es sujeto paciente, o sea, si está en forma activa o en forma pasiva. O si es simple, si es compuesto, si es complejo o incomplejo, si es expreso o tácito. Por ejemplo, reímos mucho. En este caso, ¿qué tipo de sujeto sería? Muy bien, sería un sujeto tácito, porque en este caso el sujeto, que es nosotros, no forma parte de la oración, sino que la oración va a empezar con el verbo. Si ustedes se fijan, reímos mucho. Nosotros reímos mucho. Entonces aquí hay un sujeto tácito y nosotros sería el sujeto de esa oración. Si la oración fuera, yo compré un helado. En este caso, ¿qué tipo de sujeto sería? Sería un sujeto expreso, porque si ustedes se fijan aquí, está el pronombre, está escrito. Además sería un sujeto simple y un sujeto incomplejo. Simple porque este sujeto solo tiene un elemento e incomplejo porque no tiene determinantes, ni artículos ni adjetivos. Y además este sujeto está en su forma activa, porque quien realiza la acción está en el sujeto. Si yo tuviera, por ejemplo, María y Pedro compraron unos caramelos. En este caso, María y Pedro, si ustedes se fijan, sería el sujeto. ¿Qué tipo de sujeto sería? Bueno, y aquí está más complejo. Primero porque hay dos núcleos. Entonces sería un sujeto compuesto. Sobre todo eso. Entonces, como María y Pedro son dos elementos que forman parte de ese sujeto es compuesto y también es expreso. Porque si ustedes se fijan, expresamente yo tengo escrito el sujeto. No es como en el caso que yo tenía, comprábamos la cena, por ejemplo. En este caso, aquí habría un sujeto tácito, porque ¿quiénes comprábamos la cena? Nosotros comprábamos la cena. Si la oración fuera el blanco libro de María, es interesante. ¿Cómo sería? Bueno, aquí tendríamos en el blanco libro de María, tendríamos que el libro es el núcleo, él es un determinante y blanco también es un determinante. Quiere decir que aquí yo tendría un sujeto complejo, porque tendría un núcleo con determinantes. Y también está expreso, porque yo puedo identificar que el libro obviamente es el núcleo de ese sujeto y además está de manera expresa. Si se fijan, esta oración no inicia con un verbo. Si en cambio tuviéramos la oración, comíamos la cena, entonces en este caso sí, como yo empiezo con un verbo y no menciono el pronombre, que sería nosotros, este sería un sujeto tácito. Si la oración fuera, la ropa fue lavada por María, en este caso tendríamos un sujeto paciente, porque María es la persona que lava la ropa. Pero si ustedes se fijan aquí, María se encuentra en el predicado, no se encuentra en el sujeto. Esto es porque la oración en forma activa sería María lava la ropa, pero como yo la tengo en forma pasiva,
entonces la convierto en la ropa es lavada por María. Entonces aquí María, que si se fijan es el sujeto de esta oración, se encuentra en el predicado. Si la oración fuera Pedro, María y Juana están allá, ¿qué tipo de sujeto sería? Es fácil porque tengo 3 núcleos en ese sujeto. Quiere decir que esto es un sujeto compuesto y además expreso porque aparece en la oración. Si yo tuviera corríamos, en este caso, esta oración, aunque no parezca, sí tiene sujeto, que es nosotros, es un sujeto tácito. Nosotras corríamos. ¿Y por qué es tácito y no expreso? Porque no aparece escrito en la oración. Si yo tuviera, por ejemplo, la oración llora mucho, en este caso, ¿cuál sería el sujeto? Sería un sujeto tácito, o sea que no está escrito, está sobreentendido y podría ser ella llora mucho o él llora mucho. Entonces, básicamente lo que tienes que tener en cuenta a la hora de identificar los sujetos es saber si son sujetos simples, si solo tienen un núcleo, compuestos si tienen varios núcleos, expreso si está escrito en la oración, tácito si está sobreentendido en forma de pronombres, complejo si tiene determinantes, incomplejo si no tiene determinantes y agente si la persona que realiza la acción está en el sujeto y paciente si la persona que realiza la acción aparece en el predicado. Me encantaría que en la casilla de los comentarios me escribas algunas oraciones utilizando estos tipos de sujeto y me indiques qué tipo de sujeto hay en la oración para luego revisártela. Si te gustó esta lección, por favor compártela con tus amigos y familiares. Recuerda darle like a mis videos y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Bye bye.